De las sombras donde el miedo se esconde, surge una sola voluntad. Voldemort, el nombre que nadie osa pronunciar. Historia completa en audiolibro. Parte 1. El origen de Tom Riddle. En una fría noche de invierno, en un pequeño orfanato de Londres, nació un niño que cambiaría para siempre el mundo mágico y sumiría a muchos en el miedo. Su nombre era Tom Marvolo Riddle. Desde su primer aliento, parecía distinto a los demás niños, aunque nadie, ni siquiera quienes lo cuidaban, podía entender la magnitud de su diferencia. Tenía un rostro delicado y encantador, que desmentía la oscuridad que llevaba dentro. Tom creció rodeado de soledad. Sus padres habían muerto antes de conocerlo. Su madre, Merope Gaunt, descendiente de la antigua y orgullosa familia Slytherin, murió poco después de dar a luz, consumida por el abandono y la tristeza. Su padre, un Muggle llamado Tom Riddle, nunca supo de su existencia. Así, Tom creció en un mundo frío, entre niños que no le ofrecían cariño y adultos que apenas notaban su presencia. Sin embargo, incluso en la soledad, el pequeño Tom ya mostraba señales de algo extraordinario. Los objetos se movían a su alrededor sin que él los tocara. Las sombras parecían inclinarse ante él. Sus compañeros de orfanato le temían, aunque no podían comprender por qué. Tom era meticuloso, inteligente y perversamente astuto. Aprendió a manipular a quienes lo rodeaban, sonriendo cuando descubría cómo obtener lo que deseaba sin esfuerzo, jugando con las emociones de los demás como un maestro titiritero. A medida que crecía, Tom empezó a investigar su propia historia, fascinándose por su familia. Descubrió que pertenecía a los Gaunt, descendientes directos de Salazar Slytherin, y que la sangre de su linaje estaba marcada por la arrogancia, la obsesión por la pureza de sangre y, sobre todo, por la magia oscura. Este conocimiento despertó en él una ambición insaciable. No sería un simple mago, sería un mago poderoso, temido e inmortal. En Hogwarts, fue seleccionado en Slytherin, la casa de la astucia y la ambición. Allí comenzó a dar forma a su personalidad y a cultivar los secretos que lo convertirían en Lord Voldemort. Descubrió la existencia de la cámara secreta, aprendió sobre los basiliscos y se fascinó con la idea de purgar a los no puros de sangre mágica. Este fue también el momento en que comenzó a concebir los primeros indicios de los Horrocruxes, fragmentos de su alma que lo separarían de la muerte y lo harían inmortal. Aunque el mundo veía a Tom Riddle como un joven prometedor, brillante y encantador, en su interior se gestaba una oscuridad profunda y calculadora. Cada sonrisa era una máscara, cada palabra amable, un instrumento de control. El niño solitario del orfanato estaba desapareciendo, y en su lugar, un nombre comenzaba a resonar en silencio: Lord Voldemort. Y así, en los pasillos silenciosos de Hogwarts, entre susurros y secretos antiguos, Tom Riddle empezaba a escribir la historia de terror que marcaría generaciones. Su origen humilde y trágico, su linaje oscuro y su ambición desmedida eran solo los primeros pasos hacia un destino que el mundo mágico nunca olvidaría. Parte 2. Hogwarts y la formación de su identidad oscura. El joven Tom Riddle llegó a Hogwarts con la mezcla de curiosidad y cálculo que lo caracterizaba. Para los demás estudiantes, era encantador, educado y siempre impecable. Para quienes observaban con más atención, había un brillo frío en sus ojos, un indicio de algo más profundo, algo inquietante que parecía comprender la magia de manera distinta a cualquier otro. Desde su primer día en Slytherin, Tom destacó no solo por su inteligencia, sino también por su capacidad para manipular y controlar a quienes lo rodeaban. No tardó en ganarse la admiración de algunos y el miedo de otros, siempre consciente de cada palabra, cada gesto, cada reacción de sus compañeros. A Tom no le interesaban los amigos por afecto, le interesaban como piezas en su tablero, instrumentos que podía usar para sus fines. Fue en Hogwarts donde descubrió un secreto que lo fascinó y que definiría su camino: la cámara secreta, un lugar legendario construido por Salazar Slytherin y destinado a purgar la escuela de aquellos a quienes consideraba indignos de la magia, los nacidos de Muggles. Tom, obsesionado con su linaje y con la pureza de sangre, se sintió conectado con aquel legado. Con un talento y conocimiento que rayaban en lo sobrenatural, logró abrir la cámara, liberando al terrible basilisco que dormía en su interior. Aquella criatura no solo era un arma, sino también un símbolo de su poder,
una prueba de que su ambición podía superar incluso los secretos más antiguos de Hogwarts. Durante esos años, Tom también comenzó a explorar la magia más oscura, fascinándose con la idea de la inmortalidad. No le bastaba ser brillante ni poderoso, temía la muerte con una intensidad que pocos podían comprender. Su obsesión lo llevó a concebir los primeros indicios de los Horrocruxes, fragmentos de su alma que le permitirían escapar de la mortalidad. La idea era tan audaz como aterradora: dividir su esencia para vivir más allá de la vida misma, sin importar el costo ni la maldad necesaria. A pesar de su creciente oscuridad, Tom mantenía su imagen de estudiante perfecto. Obediente, educado y encantador, cultivaba un aura que ocultaba sus verdaderas intenciones. Incluso sus profesores más atentos, incluido Severus Snape, no percibían del todo la magnitud de su ambición. Solo Albus Dumbledore, con su mente sagaz y observadora, comenzó a intuir la oscuridad latente en aquel joven. Sin embargo, Tom Riddle era experto en ocultar su sombra bajo la luz de la perfección. En Hogwarts también forjó relaciones clave. Se acercó a Horace Slughorn, maestro de pociones, no por afecto sino para extraer conocimiento y manipularlo. Aprendió secretos y técnicas que ningún otro estudiante conocía, acumulando poder y conocimiento en silencio, sin que nadie sospechara el peligro que representaba. Cada logro, cada descubrimiento, cada secreto aprendido era un peldaño hacia su transformación en Lord Voldemort. Al final de sus años en Hogwarts, Tom no era ya el niño del orfanato. Era un joven calculador, brillante y aterrador, dueño de un carisma frío y de un intelecto capaz de manipular a cualquiera. Había comenzado a dar forma a la leyenda de Lord Voldemort, un nombre que algún día sería temido en todos los rincones del mundo mágico. Sus primeras acciones como joven mago fueron solo la sombra de la maldad que estaba por desatar. Parte 3. La caída de Tom y la creación de Voldemort. Tras su graduación de Hogwarts, Tom Riddle parecía destinado a la grandeza. Pero para él, la grandeza no era suficiente. Lo que deseaba era el poder absoluto y la inmortalidad. Sus años como estudiante habían sido solo un ensayo, un tiempo para aprender y perfeccionar sus habilidades. Ahora, al abandonar los pasillos de Hogwarts, comenzaba la verdadera metamorfosis, el nacimiento de Lord Voldemort. Tom Riddle trabajó brevemente como asistente en el Ministerio de Magia, aprovechando su encanto y astucia para estudiar la burocracia mágica y aprender a manipularla. Pero pronto comprendió que el mundo ordinario de los magos era demasiado lento, demasiado limitado para alguien de su ambición. Lo que él deseaba no era respetabilidad, deseaba temor y adoración, un dominio que trascendiera incluso la muerte. Su transformación en Voldemort no fue instantánea. Tom comenzó a construir su ejército de seguidores, los primeros mortífagos, magos y brujas que compartían, o al menos se sometían a, su visión de un mundo dominado por los puros de sangre. Los manipulaba con facilidad, prometiéndoles poder, prestigio y un lugar a su lado en la creación de un nuevo orden mágico. A cada paso, Tom perfeccionaba su arte: la persuasión, la seducción, la intimidación. Cada uno de sus mortífagos se convertía en un reflejo parcial de su ambición, y cada acto oscuro consolidaba su influencia. Fue también en estos años cuando adoptó el nombre que se convertiría en leyenda: Lord Voldemort. Transformando las letras de su propio nombre, Tom Marvolo Riddle, creó una identidad nueva, libre de su pasado humano y humilde, una identidad que inspiraba miedo y respeto. Con este acto, no solo se desprendía de su infancia, sino que simbolizaba la muerte de Tom Riddle y el nacimiento del ser oscuro que aspiraba a la inmortalidad. Pero su obsesión más profunda seguía siendo la evasión de la muerte. A través de la magia más prohibida, comenzó la creación de los Horrocruxes, fragmentando su alma en múltiples objetos, cada uno cargado con magia oscura, asegurando así que la muerte nunca podría reclamarlo por completo. Cada Horrocrux era un acto de maldad calculada, un sacrificio que le costaba pedazos de su humanidad. Desde el diario de su juventud hasta reliquias valiosas y siniestras, cada objeto era una extensión de su alma fragmentada, una pieza de su inmortalidad. Durante esta época, Voldemort también comenzó su primera guerra mágica, una campaña de terror diseñada para consolidar su poder y eliminar cualquier resistencia. Sus métodos eran despiadados, y sus actos se convirtieron en leyendas de horror. Asesinatos rituales,
desapariciones y maldiciones que aterrorizaron al mundo mágico. Incluso aquellos que no lo habían visto sabían de su poder y lo temían. Pero, pese a todo su dominio y astucia, había un punto débil, un riesgo que ni siquiera su talento podía eliminar: la profecía sobre Harry Potter. Una predicción que decía que un niño nacido al final de julio tendría el poder de derrotarlo. Al enterarse de esto, Voldemort comenzó a obsesionarse con neutralizar la amenaza antes de que pudiera crecer, un acto que finalmente sellaría su destino y marcaría el inicio de su caída temporal. Así, de un joven brillante y calculador surgía un villano absoluto, un mago que había abandonado toda humanidad en pos del poder y la inmortalidad. Lord Voldemort estaba completo, temido, poderoso y despiadado. Su nombre empezaba a resonar como un murmullo de terror en cada rincón del mundo mágico, y su camino hacia la inmortalidad y la dominación estaba apenas comenzando. Parte 4. Ascenso al poder. Tras consolidar su identidad como Lord Voldemort, su ambición se volvió imparable. No se conformaba solo con el miedo, deseaba el dominio absoluto del mundo mágico, y para lograrlo, necesitaba más que poder personal. Necesitaba lealtad inquebrantable, miedo colectivo y un ejército que reflejara su propia visión de pureza y supremacía. Así nació su grupo de élite, los Mortífagos. Eran seguidores que compartían sus ideales, pero sobre todo, se sometían a su voluntad con devoción fanática. Voldemort los moldeaba con astucia, jugando con sus ambiciones, secretos y miedos. Su poder crecía no solo por la magia, sino por la red de manipulación y terror que tejía a su alrededor. Cada acción, cada asesinato, cada acto de crueldad consolidaba su leyenda. Durante este período, también comenzó a crear los últimos Horrocruxes, objetos cargados con fragmentos de su alma, que aseguraban su inmortalidad. Cada Horrocrux era una obra de maldad meticulosa, desde el anillo de los Gaunt, heredado de su familia, hasta el medallón de Slytherin, símbolos de su conexión con la historia y la sangre pura. Voldemort entendía que, mientras estos fragmentos existieran, la muerte no podía tocarlo por completo. Su obsesión con la inmortalidad lo llevaba a cometer atrocidades sin fin, sacrificando todo vestigio de humanidad en cada ritual oscuro. Su primera guerra mágica fue un periodo de terror absoluto. Voldemort extendió su influencia sobre el mundo mágico con una combinación de violencia y estrategia. Ataques selectivos, asesinatos rituales, desapariciones inexplicables y maldiciones implacables sembraron el miedo, y su nombre se convirtió en un susurro temido incluso por aquellos que nunca lo habían visto. La estrategia de Voldemort era clara: dividir y conquistar, quebrar la resistencia antes de enfrentarse a cualquier oposición directa. Sin embargo, incluso el más meticuloso de los planes no podía escapar a la profecía que lo amenazaba: Harry Potter, el niño destinado a tener el poder de derrotarlo. Este conocimiento marcó el inicio de su obsesión más personal: eliminar la amenaza antes de que pudiera crecer. El ataque a los Potter fue calculado con precisión, y aunque logró asesinar a los padres de Harry, no pudo acabar con el niño. La falla, un acto inesperado de amor y protección, fragmentó su alma y lo dejó reducido a una forma espectral, vulnerable y prácticamente sin poder. Este revés, aunque temporal, no detuvo la expansión de su influencia. Incluso en su estado más débil, su legado de terror y el culto a su nombre mantenían a los mortífagos activos y a su leyenda viva. Los magos y brujas temían su retorno, y la magia oscura que había sembrado seguía creciendo como raíces invisibles bajo la superficie del mundo mágico. Durante esta etapa, Voldemort también demostró un talento sorprendente para la manipulación política y social. Incluso mientras estaba ausente, sus seguidores controlaban ministerios, influían en decisiones y mantenían el miedo latente entre la población. Cada hechizo, cada conspiración, cada movimiento estratégico servía a un propósito: preparar el terreno para su regreso triunfal, cuando volvería a reclamar su lugar en el poder. Así, el ascenso de Voldemort no fue solo cuestión de fuerza mágica, sino de ingenio, estrategia y terror psicológico. Su nombre se volvió sinónimo de miedo, y su sombra se extendió por todo el mundo mágico. A pesar de su debilidad temporal, la semilla de su dominación estaba plantada, y su historia estaba lejos de terminar.
Parte 5. La caída temporal. El mundo mágico había temido durante años a Lord Voldemort, y parecía que nada podría detener su ascenso. Pero incluso el mago más poderoso es vulnerable a un destino que no puede controlar. La profecía que mencionaba a Harry Potter, aquel niño aparentemente ordinario, se convirtió en su mayor debilidad. En la noche fatídica, Voldemort irrumpió en la casa de los Potter con la intención de eliminar al niño que representaba la amenaza a su poder. Con su varita apuntando, lanzó el hechizo mortal que debía cumplir su propósito. Sin embargo, algo imprevisto sucedió. El amor y el sacrificio de Lily Potter crearon una protección mágica que el mago oscuro no podía superar. El hechizo que él había diseñado para matar al niño rebotó, destruyendo su cuerpo y dejando su alma fragmentada y vulnerable. En ese momento, Tom Riddle dejó de existir como hombre. Lo que quedaba era un ser espectral, un fragmento de su propia esencia flotando en un mundo intermedio, ni vivo ni completamente muerto. Sin cuerpo, sin poder, ni siquiera el más pequeño acto de magia podía sostenerlo. Era un espectro de miedo y desesperación, atrapado entre la existencia y la nada. Pero incluso en su estado más débil, Voldemort era astuto y resistente. Su obsesión con la inmortalidad lo llevó a encontrar formas de sobrevivir. Se aferró a objetos, espíritus y fragmentos de magia oscura que lo mantenían conectado al mundo. Durante años vagó, un ser sin forma, incapaz de interactuar directamente con el mundo físico, pero capaz de susurrar y manipular de manera limitada a aquellos sensibles a la magia oscura. En este período de exilio forzado, Voldemort aprendió la paciencia, la espera y la necesidad de reconstruir lo que había perdido. Observaba desde las sombras, aprendiendo de los errores, estudiando el crecimiento de Harry Potter y preparándose para un retorno que sería más calculado y devastador. La caída que parecía definitiva no fue más que un paso en su camino hacia la venganza y la recuperación del poder. Un detalle poco conocido de esta etapa es cómo Voldemort sobrevivió sin cuerpo físico. Fragmentos de su alma, horrocruxes aún intactos, y restos de magia negra dispersa lo mantenían vinculado al mundo. Cada pequeño acto de poder, cada objeto poseído, era una ancla que le permitía persistir. Su mente, aunque fragmentada, nunca dejó de planear, de recordar y de ansiar el momento en que podría volver a reclamar su lugar en el mundo. Estos años de exilio marcaron también la transición de la oscuridad visible a la oscuridad latente. Voldemort se convirtió en una leyenda temida por sus seguidores y enemigos por igual. Su nombre seguía susurrándose con temor, y su regreso, aunque incierto, era esperado con un horror silencioso. Mientras tanto, Harry Potter crecía, sin saber que aquel niño sin cuerpo aún representaba la amenaza más grande que jamás enfrentaría. Así, de la destrucción total surgió un poder latente. La caída de Voldemort no fue el fin, sino un paréntesis en una historia de ambición, miedo y magia oscura, preparando el escenario para un regreso que nadie podría prever completamente. Parte 6. Retorno al poder. Después de años de exilio, vagando sin cuerpo, fragmentado y reducido a un espectro de su propia ambición, Voldemort comenzó a planear su regreso. Paciente, calculador, observando cada movimiento del mundo mágico desde las sombras, comprendió que la reconstrucción de su poder requeriría más que magia, requeriría estrategia, miedo y astucia política. Su primer paso fue reunir nuevamente a sus seguidores, los mortífagos. Algunos habían sobrevivido, otros se habían escondido, pero todos temían y respetaban aún su nombre. Con promesas de poder y venganza, y mediante métodos de persuasión y terror, Voldemort los reunió para formar un ejército más fuerte y disciplinado que nunca. Cada mortífago era un instrumento de su venganza, y cada acto de violencia, una señal de que su regreso era inevitable. Pero para consolidar su poder necesitaba un cuerpo, una forma física que le devolviera la capacidad de dominar directamente. Utilizando rituales oscuros, magia prohibida y un conjunto de ingredientes macabros, logró reconstruir su cuerpo. La resurrección no solo restauró su fuerza física, sino que también reforzó su carácter aterrador. Los que presenciaron su retorno hablaban de un ser aún más frío y calculador, de una presencia que inspiraba miedo solo con estar en la misma habitación. Su regreso marcó el inicio de una campaña de terror y manipulación sin precedentes. El Ministerio de Magia comenzó a sentir su influencia. Políticos,
jueces y funcionarios caían bajo su control o eran eliminados silenciosamente. Su poder no se manifestaba solo en ataques visibles, sino en la propaganda, la intriga y la infiltración, preparando el terreno para un dominio total. Voldemort entendía que la guerra no se ganaba solo con magia, sino con miedo y control psicológico. Durante esta etapa, su obsesión por Harry Potter se intensificó. Cada movimiento, cada acción de los mortífagos, cada ataque indirecto estaba dirigido a capturar, debilitar o eliminar al niño que había sobrevivido años atrás. Voldemort sabía que mientras Harry viviera, su ascenso completo al poder estaba incompleto. La tensión crecía a cada instante, y la sombra de Voldemort se cernía sobre el mundo mágico como un presagio oscuro de la guerra que estaba por venir. Un detalle poco conocido de este período es que, aunque poderoso, Voldemort nunca dejó de ser cauteloso. Sabía que la destrucción de sus Horrocruxes sería su mayor vulnerabilidad. Cada acto de violencia y cada plan de dominación estaba diseñado para proteger los fragmentos de su alma, para asegurarse de que nadie pudiera destruirlo por completo. Su paranoia era tan meticulosa como su crueldad, y cada acción estaba calculada al mínimo detalle. El retorno de Voldemort no solo restableció el miedo, lo multiplicó. Los magos y brujas que lo habían temido años atrás comprendieron que el enemigo más peligroso de su tiempo no solo estaba de vuelta, sino que era más fuerte, más astuto y más despiadado que nunca. Los rumores de tortura, de asesinatos selectivos y de magia negra avanzada se propagaban como un viento oscuro, preparando a todos para la guerra que finalmente se desataría en Hogwarts. Así, la etapa de reconstrucción terminó con un Voldemort plenamente restaurado. Cuerpo, poder y ejército listos, y su mente más afilada que nunca. La oscuridad que había sembrado años atrás estaba lista para florecer plenamente, y el mundo mágico no sabía que la tormenta definitiva estaba a punto de comenzar. Parte 7. La guerra final. El regreso de Voldemort había sembrado miedo y caos, pero aún faltaba la confrontación definitiva, la guerra por el control del mundo mágico. Cada movimiento de Voldemort estaba calculado, cada mortífago dispuesto a ejecutar sus órdenes con precisión mortal. La guerra no era solo una lucha de magia, era un juego de estrategia, engaño y terror. El objetivo estaba claro: capturar a Harry Potter, destruir cualquier resistencia y reclamar Hogwarts como bastión del poder oscuro. El castillo, que durante años había sido un símbolo de protección y aprendizaje, ahora se convertiría en el escenario de la confrontación más dramática que el mundo mágico había visto. Voldemort demostró durante la guerra una combinación letal de inteligencia estratégica y crueldad absoluta. No se limitaba a enfrentar a sus enemigos directamente, infiltraba, engañaba y manipulaba a quienes creía útiles. Los mortífagos eran sus extensiones, sus instrumentos de terror, pero incluso entre ellos surgían tensiones. La codicia, los errores y los miedos individuales comenzaban a mostrar grietas en la unidad de su ejército. Voldemort, sin embargo, nunca perdía el control. Cada conflicto interno lo manipulaba a su favor, reforzando su autoridad y eliminando cualquier amenaza de desobediencia. Durante la batalla de Hogwarts, Voldemort enfrentó no solo a Harry Potter, sino a todo un ejército de magos, brujas, estudiantes y criaturas aliadas. Cada hechizo lanzado, cada movimiento táctico reflejaba su perfección calculada y su conocimiento profundo de la magia oscura. Era un líder temible, pero no invencible. Su obsesión por la victoria y su miedo a la muerte lo hacían cometer errores cruciales. Un detalle poco conocido de este enfrentamiento es la tensión interna de Voldemort. Años de fragmentar su alma para crear Horrocruxes lo habían debilitado en lo más profundo de su ser. Cada Horrocrux destruido durante la batalla lo acercaba más a la vulnerabilidad final, aunque él no podía. En medio de la batalla, Voldemort se enfrentó directamente a Harry, creyendo que este era el momento decisivo. Pero cada Horrocrux destruido y cada acto de valentía de quienes lo rodeaban habían alterado el equilibrio de poder. La magia más antigua y poderosa, la que Voldemort nunca comprendió completamente, comenzó a contrarrestarlo. Su caída no fue por falta de poder, sino por la combinación de coraje, amor y estrategia que no había anticipado. Mientras el mundo mágico observaba, el hechizo final rebotó contra él, igual que aquella noche en la que intentó matar a Harry cuando era un bebé. Esta vez,
no había protección que lo salvara. La combinación de su obsesión por la inmortalidad y la subestimación del vínculo entre Harry y sus aliados selló su destino. Voldemort cayó finalmente, un mago que había dominado el terror, pero que nunca pudo superar la fuerza de la humanidad que despreciaba. Así terminó la guerra final. El nombre de Voldemort, temido durante generaciones, se convirtió en un recuerdo de oscuridad y terror, una advertencia de hasta dónde puede llegar la ambición y el miedo. Su caída no solo significó la liberación del mundo mágico, sino también el cierre de la historia de un mago cuya obsesión con la inmortalidad y el poder había definido toda su existencia. Parte 8. La caída de Voldemort y el legado. Con su caída en la batalla de Hogwarts, el mundo mágico respiró aliviado. Pero la historia de Voldemort no termina con un simple golpe de varita. Su vida, sus secretos y sus obsesiones continúan siendo un estudio de ambición, miedo y oscuridad. Desde su nacimiento como Tom Marvolo o Riddle, pasando por sus años en Hogwarts, su transformación en Lord Voldemort y su regreso al poder, su vida fue un camino marcado por el rechazo, la soledad y un deseo insaciable de control. Cada Horrocrux, cada acto de crueldad, cada estrategia de manipulación reflejaba un miedo profundo a la muerte y un desprecio absoluto por la humanidad. Curiosidades poco conocidas revelan que Voldemort, a pesar de su maldad, era extraordinariamente meticuloso y creativo. Sus rituales de magia negra, su habilidad para manipular a otros y su dominio del lenguaje y la historia mágica mostraban una mente brillante, aunque pervertida. Incluso su temor a la muerte lo llevó a innovaciones mágicas que pocos osaban estudiar. Cada detalle de su vida fue una combinación de terror y genialidad, una paradoja que lo convirtió en una leyenda que trascendería su tiempo. Su derrota no solo se debió a la valentía de Harry y sus aliados, sino también a su subestimación del poder del amor, del sacrificio y de la unidad. La obsesión de Voldemort con la inmortalidad y el control lo ceegó con acento agudo ante fuerzas que no podía comprender, la conexión entre las personas, la lealtad y la magia que surge del afecto genuino. Así, su caída fue tanto un acto físico como simbólico, la culminación de una vida dominada por el miedo y la ambición, incapaz de comprender lo que no podía controlar. El legado de Voldemort es complejo. Para algunos, es un recordatorio del poder del miedo y la manipulación. Para otros, es una advertencia sobre los peligros de la obsesión y la ambición desmedida. Sus Horrocruxes, sus seguidores y las historias de terror que dejó atrás siguen siendo estudiados, recordando al mundo mágico que incluso el poder más grande puede ser derrotado por aquellos que luchan con coraje y corazón. En última instancia, la historia de Voldemort es la historia de un hombre que quiso desafiar la muerte y controlar el mundo, y que pagó el precio por subestimar aquello que no podía dominar. Desde Tom Riddle hasta Lord Voldemort, su vida fue una lección sobre el peligro de la obsesión, la fragilidad de la humanidad y la fuerza que reside en los vínculos que él nunca comprendió. El mundo mágico se reconstruyó, las heridas sanaron lentamente, y el nombre de Voldemort pasó de ser un susurro de terror a una leyenda recordada. Su historia continúa siendo contada, no solo como advertencia, sino como un testimonio del conflicto entre el poder absoluto y la fuerza del bien, un recordatorio de que incluso la oscuridad más profunda puede ser vencida por la luz. Y así, termina la historia de Voldemort, el mago que desafió la muerte y dominó los corazones de muchos con terror, pero que finalmente encontró su final ante la valentía y el amor que nunca pudo comprender.